Buenos días. Vamos a comenzar con el webinar. Estos webinars los organiza Oficina Acelera Pyme de Cámara Zaragoza. Yo soy Pilar Villagrasa y también está mi compañero Carlos Jaca. Simplemente presentaros la Oficina Acelera Pyme. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros nos encargamos de apoyar a las pymes realizando consultorías, asesorías en cuanto a cómo digitalizarse. Fomentamos las relaciones entre empresas, incluso ayudamos a poner en marcha proyectos de digitalización e incluso proporcionamos información, si es necesario, de cómo financiarse o diferentes formas para alcanzar la digitalización de sus pequeñas empresas. Actualmente estamos en la calle Un Castillo, pero ya sabréis que dentro de este mes nos vamos a trasladar otra vez a Paseo Isabel la Católica, por si necesitáis asesorías presenciales o consultorías. Sabéis que estamos en cambio de ubicación, entonces dependiendo del momento, pues os atenderemos en un lugar o en otro. También tenéis nuestra página web, acelerapyme.camarazaragoza.com, por si necesitáis información, tanto del kit digital, nuestras diferentes jornadas como esta y nuestro contacto. Aquí os dejo cómo contactar con nosotros. Tenéis nuestro formulario en el código QR. Lo que os digo, nuestra ubicación va a cambiar en este mes, pero actualmente estamos en la calle Un Castillo 19. Os dejo también la página web que os acabo de comentar. Este es nuestro teléfono. Y si no, también nos podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico acelerapyme@camarazaragoza.com. Estaremos encantados de atenderos en diferentes dudas que tengáis de digitalización, de cómo pedir vuestro kit digital, las diferentes soluciones, cuál es vuestro segmento, qué bono entraría dentro de vuestra, dependiendo de vuestro segmento y de vuestro número de trabajadores. Y simplemente queríamos recordaros lo del kit digital, puesto que el SEO es una de las soluciones del kit digital, de presencia avanzada sería. Y simplemente ya voy a dar paso a Chema, que os va a hacer la ponencia, y después dejaremos 5 minutos para las dudas o preguntas. También las podéis ir dejando en el chat y al final de la presentación os las responderá. Bueno, Chema, ya te doy paso. Muchas gracias, Pilar. Pues nada, buenos días a todos. Eh, voy a explicaros un poquito en qué consiste el posicionamiento en buscadores, el SEO. Voy a poner mi presentación, ¿vale, Pilar? Sí, perfecto. ¿Vale? ¿Me confirmas que la veis? Sí, sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues dentro de lo que da una hora de tiempo, que no es mucho, ¿no? Pero vamos a explicar por lo menos cuáles son los conceptos básicos y un poco cómo sería en un trabajo SEO, cuáles serían las partes que tendríamos que tocar dentro o fuera de la web y un poquito para explicaros cada una de las acciones posibles, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir contándoos un poco sobre el posicionamiento. Vale, el SEO en realidad es un conjunto de técnicas y estrategias para aumentar la visibilidad de la web de una manera gratuita. De una manera gratuita, cogido entre comillas. O sea, no tenemos que pagarle nada al buscador, no tenemos que pagarle nada a ninguna plataforma, pero sí que es verdad que es una técnica que requiere un montón de trabajo. Entonces, hay dos posibilidades. O bien uno aprende uno mismo a hacerlo, o bien se contrata como todo en esta vida, o bien se contrata para que lo hagan desde fuera, ¿no? Eh, sí que es cierto que es una técnica que a largo plazo es imprescindible, porque, claro, no podemos estar siempre pagando a los buscadores para salir en las primeras posiciones, ¿no? Tiene que llegar un momento que los mismos proyectos web posicionen de una manera, por decirlo, bueno, orgánica, sería de una manera sin tener que pagar nada, ¿no? Eh, y luego os mostraré que además el tráfico SEO en la mayoría de los proyectos no es que sea importante, es que es imprescindible. Veremos hasta incluso cifras, pero en la mayoría de los proyectos la mitad del tráfico que se recibe, la mitad del tráfico web, procede del SEO. Entonces, os voy a explicar un poquito cómo encaja el SEO dentro de lo que sería una estrategia digital, ¿de acuerdo? Bien sea para un e-commerce, bien sea para una web corporativa. Eh,
cuando hacemos un plan, una estrategia digital completa, tenemos que comenzar fijando unos objetivos. Es importante porque si no tenemos unos objetivos, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, dentro de la estrategia digital, lo primero serían los objetivos, lo segundo sería definir muy bien quién es nuestro público objetivo. Le llamamos arquetipos también en ocasiones, que no tiene por qué ser un único público objetivo, puede haber varios, ¿no? Puede ser, pues yo qué sé, si fuera ropa de niños, podría ser desde los niños adolescentes, elegir ellos, hasta los padres o las madres. Hay, digamos, diferentes arquetipos y diferentes tipos de público objetivo. Pues eso hay que dejarlo también muy bien definido. También hay que dejar muy bien definido cuál es la propuesta de valor. Estamos hablando de una estrategia digital completa, ¿eh? Lo que sería coger nuestro negocio y llevarlo a la parte digital. Necesitamos una propuesta de valor. La propuesta de valor siempre ponemos un poco el ejemplo de ¿y por qué tú, no? ¿Por qué te la han de comprar a ti por qué tú tienes que ser el elegido y no tu competencia? ¿Qué te diferencia? ¿Qué te hace ser diferente a los demás y que seas el elegido, ¿no? Por decirlo así. También trabajamos unos diferenciales que son, digamos, un posicionamiento de marca, ¿no? En el que vamos diciendo ya no solo la causa principal por la que te tienen que elegir a ti, sino también en qué somos mejores, ¿no? Hay que ir buscando esos diferenciales. Dentro de la estrategia digital también tenemos que definir cuáles son los medios que vamos a utilizar dentro de esa estrategia. Si hace falta una web, si no hace falta, si necesitamos redes sociales, si necesitamos redes sociales, cuáles son las que necesitamos. Pues depende de la tipología, depende de, y por último, una vez que tenemos todo el proyecto lanzado, la parte del marketing digital, que es donde entra dentro el SEO, sería la parte que nos va a hacer captar ese tráfico, que nos va a hacer captar esos clientes, esos visitantes, que luego tenemos que convertir en clientes. Entonces, como vemos, el SEO es, digamos que solamente es una estrategia, una táctica, sería mejor dicho, ¿no? Es una táctica dentro de la multitud de tácticas que utilizan dentro de una estrategia digital. Este era un poquito lo que os hablaba antes. Esto es un estudio que hace Ricardo Tallar, bueno, FLA 101, que es la empresa donde está Ricardo Tallar, que es también de aquí de Zaragoza, y entonces hacen una encuesta sobre diferentes e-commerce y sobre diferentes webs, y uno de los datos que sacan muchos, pero uno de los datos que sacan es cuáles son las principales fuentes de tráfico web en cualquier proyecto web, ¿no? Entonces, aquí he puesto cuatro, pero hay más, ¿eh? Lo que pasa es que he puesto cuatro que son las principales. El tráfico pagado suele rondar alrededor del 25% del tráfico total que recibimos. El tráfico pagado sería, pues, o bien pagar en redes sociales por medio de la publicidad de ads, o bien publicidad programática, que es otro tipo de tráfico pagado, o bien publicidad en los buscadores, que sería Google Ads, ¿no? Lo que era antes Google AdWords. O sea, comprar ese tráfico por medio de publicidad digital. En una segunda parte, que aproximadamente tiene un 15%, que es el tráfico directo, sí que es verdad que el tráfico directo es aquellos que ya nos conocen y directamente buscan nuestra marca, o bien teclean directamente en el buscador nuestra URL, la meten ya directamente en la caja del buscador. Entonces, el tráfico directo, obviamente, cuando un proyecto es nuevo, el tráfico directo es más bajo y luego con el tiempo va aumentando. Tal cual vas creándote una marca y te conocen, pues se va aumentando. Entonces, ahí ese aproximadamente es del 15%. Luego se estima alrededor, en los últimos estudios, alrededor del 45% es el tráfico SEO, lo que quiere decir que en un proyecto a largo plazo, en un proyecto que tenga visor de futuro, el SEO es imprescindible porque es que es la mitad del tráfico, casi la mitad del tráfico que recibimos por medio de SEO. Entonces, al principio sé que se necesita hacer una inversión más fuerte, la inversión en el sentido de trabajo, de que hay que optimizar, bueno, luego lo veremos en el siguiente paso, todas las partes y todas las patas que tenemos que tocar para optimizar la parte de SEO, pero luego una vez que está generado, digamos que el mantenimiento ya no es tan costoso, ¿no? Por último, he incluido aquí también el tráfico social con un 5% del tráfico aproximadamente web total. El tráfico social sería el que nos viene desde redes sociales, pues Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, otras, TikTok. Como veis, no es un porcentaje muy alto en general, pero la parte del tráfico social es importante porque lo que hacemos dentro de las redes sociales sobre todo es crear comunidad. Más que conseguir quizá nuevos clientes, sería fidelizar un poco a los clientes que ya tenemos, ¿no? Los que ya nos conocen y ya nos siguen, por decirlo de alguna manera. Habría más fuentes de tráfico, ¿eh? Como podría ser, pues, por ejemplo, el tráfico referral, que es el que nos llega por medio de enlaces. Imaginaros que nos anunciamos en un directorio,
yo qué sé, páginas amarillas digitales y está nuestra web y hacen clic y vienen por medio de ese enlace. Pues eso sería el tráfico referral. Estaría el email marketing, por ejemplo, digamos los boletines o las newsletters que le enviamos a los clientes. No suele traer un volumen de tráfico muy alto, pero sin embargo es el tráfico súper cualificado, porque ya es gente que son clientes o están muy cerca de ser clientes, ya nos han entregado sus datos, ya les hemos podido enviar emails. Bueno, eso es algunas de las fuentes que hay, que todavía hay más, pero era un poco por tocar las principales. Y lo que quería poner sobre todo en valor es la relevancia que tiene el SEO en todos los proyectos digitales, porque es que estamos hablando de la mitad del tráfico, entonces es imprescindible hablarlo, ¿no? Bueno, pues entramos ya de lleno en lo que sería la estrategia de SEO, como vamos a ver, eh, he puesto el subtítulo siempre alineada con la estrategia digital del proyecto, porque eh, digamos que el SEO por sí solo tampoco tiene sentido, tiene que estar alineado totalmente a lo que sería el proyecto digital, ¿no? Que sí, que tiene todas las partes que hemos comentado antes, los 6 pasitos. Esta presentación, de todas maneras, os la enviarán desde Acelera Pyme, para que en cualquier momento podáis entrar y, pues, si tenéis duda de alguna cosa o queréis verla en cualquier momento, que podáis revisarla, ¿no? Que la tengáis guardada. Vale, el SEO lo dividimos como en 4 patas diferenciadas, ¿no? Hay 4 partes del SEO muy diferenciadas que tenemos que trabajar, que podemos trabajar. Una tiene que ver con el tema de la indexación. Os explico cuál es el tema de la indexación. La indexación es nosotros cuando creamos un proyecto digital, cuando creamos una web, cuando creamos el proyecto digital, eh, para que pueda haber SEO y para que ese proyecto digital lo indexen los buscadores, para que lo guarden en los servidores, por ejemplo, de Google, ¿no? Voy a poner el ejemplo casi siempre de Google porque aquí en España se lleva más del 90% de las búsquedas. Entonces, en realidad decimos que hacemos posicionamiento en buscadores, pero casi hacemos posicionamiento para Google, casi en exclusiva. Entonces, la parte de indexación es que no tenga ninguna dificultad. A ver, los buscadores, en este caso Google, le llamamos arañas, scraps, que el trabajo de esas arañas es recorrer toda la web visible e ir entrando dentro de cada una de las web, cogiendo esa información, llevándosela y guardándola en sus servidores. ¿De acuerdo? Entonces, la parte de indexación en lo que consiste es que nosotros tenemos que facilitarle en lo posible ese trabajo a las arañas de los buscadores, que sean capaces de llegar hasta nuestra web, que sean capaces de leer y de entender de qué trata nuestra web, qué es lo que vendemos o qué servicios vendemos o qué productos, que sean capaces de llevárselo a sus servidores y guardarlos allí, ¿de acuerdo? Para que después, ante una búsqueda que Google considere que nosotros somos relevantes para esa búsqueda, pues muestre nuestros resultados. Entonces, la primera parte es esa. Si una web no es indexable, no vamos a poder hacer SEO nunca porque Google no va a poder guardar, digamos, nuestra web. Como no puede guardar nuestra web, obviamente no nos va a mostrar en los resultados. Entonces, esa sería la parte de indexación, ¿no? Digamos que tiene un componente de SEO técnico muy importante. Aquí he puesto unas cuantas cosas de las que entran dentro de esa parte de indexación, que sería lo que es en sí la propia indexación y el rastreo, que puedan pasar los scraps, las arañas dentro de nuestra web, leer bien esa información, llevársela y almacenarla en los servidores. Dentro del SEO técnico también metemos la parte de categorización, que veremos un poquito más adelante qué son los hilos, ¿no? Cómo hacemos un sistema de categorización dentro de una web. Eso es trabajo también de la parte de SEO. La arquitectura web, cómo la hemos ordenado, qué partes son importantes de esa web y cuáles no. La parte de la velocidad de la web. Ya sabéis que esto es como todo. Google es una empresa. Cuanto más fácil se lo ponemos y más dinero gana, pues más en estima nos tiene y mejor nos sacan los buscadores. ¿Qué ocurre? Que si nuestra web carga lenta, a ellos le cuesta mucho tiempo el coger esa información y llevársela. Y por lo tanto, no es que nos penalice, pero no nos favorece, ¿no? A posicionar mejor. Entonces, si la web es muy rápida, a ellos le facilitamos el trabajo. Como le facilitamos el trabajo y le hacemos ganar más dinero, pues nos posiciona mejor. Y luego hay una parte que tiene que ver con la seguridad en la web, ¿no? Con lo que sería SSL. Eso sería un poco dentro de la parte de indexación, ¿no? Del SEO técnico. ¿Qué más cosas? ¿Cuál sería la segunda pata? Si luego lo entramos un poquito más en profundidad en cada una de estas partes, ¿vale? La segunda pata del SEO sería la parte de la web, lo que podemos hacer dentro de nuestra web. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues hacemos un estudio de palabras clave, vemos cuáles son las palabras clave, sobre todo de negocio, que nos interese para posicionar en nuestra web, y luego ya, una vez elegidas, hay una cosa que es importante, explicar que dentro de la web, el posicionamiento no es que la página principal de la web salga, o no solo es el posicionamiento que salga en los buscadores,
Digamos que lo que nos interesa es que cada parte de la web esté optimizada para una palabra clave diferente o para un conjunto de palabras clave diferente, de manera que el tráfico que recibimos dentro de la web es la suma de todas esas páginas. Ahora, un poquito más adelante hay un ejemplo y lo veréis mucho más claro, ¿no? Una vez que hemos seleccionado esas páginas, las incluimos dentro de nuestra web y optimizamos la web para esas palabras clave. Podemos meter datos estructurados, por ejemplo. En este caso se utilizan, por ejemplo, en negocios locales, pues utilizamos los datos de My Business, ¿no? De posicionamiento local. Optimizamos las URLs para hacerlas amigables para los buscadores y que posicionen mejor y el enlazado interno. Ya os digo que lo vamos a ver un poquito más en detalles porque veáis así en una imagen general de cómo funciona todo el posicionamiento. Una tercera parte del posicionamiento sería la autoridad, o sea, tenemos muy bien preparada esa web para que reciba el tráfico y para que posicione bien. Sabemos con la parte de indexación que los buscadores pueden llegar hasta nuestra web, pueden coger esa información y pueden almacenarla. Ahora hay una tercera parte que es la autoridad. Para trabajar la autoridad tenemos que trabajar fuera de nuestra página, ¿no? En los pages. Digamos que esto funciona un poco como la relación entre personas, ¿no? Hablando de laboralmente, ¿no? Por decirlo así, si mis compañeros dicen que yo soy bueno, pues me aportan un poco de valor. Eso sería un enlace de otra web que apunta hacia la nuestra. Cada enlace de otras webs que apuntan hacia la nuestra nos pasan un poco de autoridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, si mis compañeros son los que me pasan la autoridad por medio de esos enlaces, tiene cierto valor. Pero si fuera la alcaldesa de Zaragoza, me aportaría más valor. O si fuera el presidente de Aragón, me aportaría todavía más. O sea, cuanto más importante es el enlace que apunta hacia tu web, más valor, más autoridad te transfiere. Entonces, es importante porque tenemos que crear, digamos, una red de enlaces alrededor de la manera lo más natural posible, aunque en ocasiones también se compran enlaces o se hace publicidad pagada, otro tipo de cosas que nos hacen llegar enlaces hacia nosotros, para que digamos que nuestra web, luego lo explicaré también con un ejemplo, cómo nuestra web cada vez sea más importante, tenga más autoridad y por lo tanto, como también es más importante a los ojos de Google, nos posicione mejor. Digamos que la única manera que tiene de Google de saber, y los otros buscadores, pero ya os digo que centro el tema en Google, de saber si una web es importante, depende sobre todo de las otras webs que apuntan hacia ella. Eso y las menciones, las citaciones, que serían cuando se escribe la marca en redes sociales o cuando se ponen enlaces desde redes sociales o desde otras partes de Internet. Eso sería la parte de creación de enlaces. El link building en sí es lo mismo. El link building sería estrategias que generamos para conseguir esos enlaces, el contenido que generamos en las redes sociales. La ficha de My Business es súper importante para negocios locales, cuando necesitamos tener una relevancia en origen. O sea, si nuestra web, si nuestro proyecto es a nivel de toda España, pues la ficha de My Business es relativamente importante. ¿Por qué? Porque la ficha de My Business se ve solamente en tu zona de influencia, ¿no? Por decirlo así. Entonces, para un restaurante es muy importante porque nadie o poca gente va a venir desde otras ciudades o desde otros sitios al restaurante, pero, por ejemplo, para una empresa que venda, no sé, persianas de aluminio o que fabrique persianas de aluminio, pues a lo mejor no es tan relevante en My Business porque solamente le van a ver los que están dentro de su zona de influencia, ¿no? Y toda la parte de eventos y relaciones dentro de la autoridad, ¿no? De la tercera pata que ya hablamos del SEO. Y hay una cuarta pata que sería el contenido fresco. El contenido fresco es que en muchas ocasiones hacemos una web, la hacemos de una manera como estática, una vez que la hemos puesto como si fuera nuestro escaparate, la publicamos y se queda ahí años sin hacer absolutamente nada en esa web. Pues claro, a nivel de posicionamiento, a nivel de SEO no es lo mejor, porque lo que has alcanzado va a llegar un momento que no vas a mejorar, ¿no? Entonces, aparte de que no vas a mejorar, ocurre otra cosa. Si una web, por ejemplo, si habláramos de un e-commerce es diferente. Como tiene cientos de referencias o cientos de productos, pues se posiciona cada uno de los productos. Pero vamos a imaginar que hablamos de una web corporativa, ¿no? De una empresa. Pues si la web tiene 6 páginas, el quiénes somos, el sobre la empresa, cuáles son los sectores en los que trabajamos y nuestras categorías y nuestros servicios, por ejemplo, suponiendo que tenga 10 o 12 páginas, podríamos trabajar con 10 o 12 combinaciones de palabras clave, por decir así, porque cada página de la web está optimizada para solo una palabra clave o una palabra clave y las que están alrededor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que por medio del contenido fresco, si creamos, por ejemplo, un blog, cada vez que creamos un artículo, cada vez que subimos un post, podemos trabajar una palabra clave o una cadena de palabras
diferente, que no hayamos podido posicionar en la web porque no teníamos suficientes páginas y podemos trabajar cada una de ellas por separado. Entonces, seguimos aumentando el número de palabras clave para las que nos posicionamos, por lo tanto, como os decía, palabra clave, página, llega un momento que la suma de todo es el tráfico que recibimos. Contenido fresco también sería actualizar el contenido, ¿vale? No dejarlo de una manera estática, sino que todo, igual que evoluciona la empresa y evolucionan nuestros servicios y nuestros productos, pues deberíamos hacer que la empresa evolucionará, que el blog, perdón, o la web, que evolucionará con ello. Contenido fresco, más cosas, compartir multimedia. Si, pues, generar contenido, bien sea, cuando digo multimedia, es que puede ser de cualquier tipo, puede ser de vídeo, puede ser de audio, puede ser, e ir compartiéndolo en diferentes sitios de manera que generamos contenido fresco para que nos traiga más tráfico por medio de eso a la web, ¿no? Y también para lo que decimos, sobre todo para que estemos actualizando contenido constantemente de manera que estemos más visibles, ¿no? Para los buscadores y para las personas. Hay una parte que trabajamos mucho en las webs, que suele ser la parte de preguntas frecuentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de preguntas frecuentes, que son preguntas que nos van haciendo nuestros potenciales clientes o nuestros seguidores, como son recurrentes, como son frecuentes, lo que nos hace es que hablamos muchas veces sobre las palabras clave de los servicios y de los productos que tiene nuestra empresa. Digamos que sin querer, sin tener que forzarlo, la web eh, está mucho más optimizada porque estamos constantemente, es mucho más fácil para Google definir sobre qué va nuestra web, cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestros servicios, porque en las preguntas frecuentes es recurrente. ¿Trabajáis en vuestra agencia, trabajáis solo con empresas, solo con e-commerce o trabajáis con empresas industriales? Pues estamos muchas veces nombrando con marketing digital, empresas industriales, con marketing digital, e-commerce, de manera que las palabras clave tienen más relevancia dentro de la web y nos posicionamos mejor. Y por último hay una parte que son los casos de éxito dentro del contenido fresco. Funciona muy bien la parte de SEO porque digamos que los visitantes, los que son potenciales clientes, se sienten identificados normalmente con los casos de éxito. Si hablamos de cómo hicimos una estrategia para la captación de lead para la empresa no sé qué y la empresa esa es relevante, probablemente otras empresas de un sector igual o parecido se sientan como identificados, ¿no? Con lo que nosotros hacemos, de forma que ese contenido ayuda a recibir mucho más tráfico. Bueno, avanzamos un poquito dentro de cada una de estas partes. Esto sería un poco las casuísticas del SEO. Cuando nos llaman para trabajar en algún proyecto SEO, digamos que estas son las tres casuísticas que se pueden dar. La una sería trabajar una web desde cero. Empezaríamos trabajando en la estrategia general alineado con los demás equipos, pues, con los equipos desde los de estrategia, de marca, de diseño, de experiencia de usuario, de UX. Trabajamos conjuntamente todos los equipos, ¿no? Y la parte que nos dedicamos los SEO, la primera parte en la que trabajamos es la parte de la arquitectura web, ¿no? Y de cómo la orientamos al SEO. Y después continuamos con las cuatro patas completas, ¿no? Pero podría haber una segunda casuística, que es creación de una nueva web donde ya existía otra web, ¿no? Tenemos una web que es de hace 10 años y queremos actualizarla y queremos subir una web más actual, más nueva, se acorde a todo, ¿no? Ahí hay una parte muy importante que hacemos los SEO, que es hacer una migración SEO. La migración SEO es, si nuestra web antes tenía, por ponerlo fácil, si nuestra web tenía 4 páginas, Google ha pasado y ha leído cada una de esas 4 páginas. Las ha indexado, las tiene guardadas en sus buscadores y si coincide con alguna búsqueda que hacen los usuarios, pues nos puede mostrar alguna de estas 4 páginas. Pero si creamos una nueva web y esas 4 páginas ya no son iguales, vamos a hablar de URLs. Las URLs son como los carnets de identidad de cada página, ¿no? Si cada una de esas páginas tiene su carnet de identidad, creamos la nueva web y las URLs son diferentes, Google va a llegar, va a ver la nueva web, va a leer las páginas, las va a indexar, se las va a llevar a sus buscadores, pero cuando vaya a leer las que ya tiene guardadas, va a ver que esta ya no existe, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Y entonces empieza a dar error 404, error 404, error 404. ¿Qué ocurre? Lo primero es una mala experiencia de usuario, porque es mala experiencia para los buscadores porque Google ve que tenemos un montón de enlaces rotos. Digamos que la única manera de solucionarlo es haciendo una migración SEO. ¿Qué es hacer una migración SEO? Pues yo hago que esta URL coincida con esta, la vieja con la nueva, 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 de forma que lo que hacemos es un mapeo de que da igual que entre por las nuevas o entre por las viejas Google, porque aunque entre por las viejas va a pasar automáticamente a las nuevas.
demás. Entonces, eso es muy importante, trabajarlo en las web. Cuando se cambia una web y se cambia la estructura de las URLs o las categorías o algo, es muy importante hacer una migración, porque si no, todo lo que se había ganado con el tiempo dentro de ese tráfico SEO que comentábamos, pues se perdería prácticamente todo. Más cosas. La tercera casuística que se puede dar trabajando dentro del SEO sería optimizar una web que ya está funcionando. Bueno, aquí sí un poco exagerado que pues hacemos lo que podemos, ¿no? Pero sí que es así en realidad, porque si la web desde que se creó no está optimizada, digamos que hay partes que podemos tocar y partes que podemos optimizar y otras partes que no. Entonces, lo hacemos lo mejor que podemos, pero no se puede hacer todo al 100%, por decirlo así. Sí que tienen una ventaja, y es que si es una web que lleva tiempo funcionando, ya tiene una antigüedad adquirida. Y esa antigüedad hace que Google la tenga más en cuenta. Digamos que esa tercera pata que decíamos de la autoridad, la tiene más desarrollada porque ya lleva un tiempo funcionando y Google sabe que no es un proyecto efímero, sabe que es un proyecto que ya lleva tiempo y que está planificado a largo tiempo. Entonces, eso es una ventaja que tiene, pero tiene la desventaja de que no podemos trabajar en todas las partes de esa web. Vale, esto sería un poco la cronología dentro del SEO. En cualquiera de los proyectos, pues comenzamos con la parte de arquitectura web, seguimos con la parte de indexación, sobre todo para que lo puedan leer todo bien. A continuación haríamos el SEO page, que sería el trabajar la web desde dentro, todo lo que podemos mejorar. La parte de migración SEO, si fuera necesario, si había una web anterior y esta web va a sustituir a la que ya había. La parte del SEO page, que eso ya digamos que esa parte de una vez lanzado el proyecto, vamos trabajando la parte del SEO page para conseguir más enlaces y conseguir más autoridad. Y por último sería el seguir trabajando la parte de contenidos, ¿no? De una manera continua y dilatada en el tiempo. Vale, ahora os voy a explicar un poco la importancia del long tail. En el SEO es muy importante el long tail porque sería en español algo así como palabras clave de cola larga, ¿no? O quizá debería llamarse como frases clave, porque le llamamos keyword o palabra clave, pero en realidad es rarísimo que sea una palabra. Normalmente es una frase, ¿no? Una frase completa. Eh, Era un poco lo que os decía antes. Quizá, a ver si hay un ejemplo detrás. Vale, esto es un ejemplo que está muy bien dentro de para que veamos lo que sería el long tail, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dentro del long tail, si estaríamos hablando en cada página, la posicionamos con una palabra clave o con una frase clave. Lo lógico es que cuando tenemos una diferente categorización, por ejemplo, esto sería la página principal, la home, imaginaros que está optimizada para lencería masculina, pero después hay unas páginas de categorías que están optimizadas para ropa interior masculina, bañador para hombre, pijamas para hombre, esto sería el caso de una lencería masculina, ¿no? Claro, si nos buscan por lencería masculina, vamos a optimizar la palabra clave principal, lencería masculina. Por lo tanto, vamos a optimizar la home para esa palabra clave. Pero si la parte de la categoría de ropa interior masculina la vamos a utilizar para ropa interior masculina. De forma que la que se posicione en el buscador va a ser esa URL de categorías, no la página principal. Si nos buscan por ropa interior masculina, nos interesa que aterricen, que vayan directamente a la parte de ropa interior masculina. Otra categoría, bañadores para hombre. Pues lo mismo, esa sería la frase clave, bañadores de hombre o bañadores para hombre. Habría que ver cuál de las dos palabras nos interesa optimizarla. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues luego lo veremos con unas herramientas de SEO que nos calculan, que nos dicen, no nos calculan, nos dicen cuál es el volumen de búsquedas mensuales que hay para cada una de esas palabras clave. Entonces, en función a las búsquedas mensuales y si es más o menos difícil posicionarse, pues utilizamos una palabra clave u otra. Bañadores de hombre o bañadores para hombre. También hay una cosa importante. Cuando hablamos de la categoría completa, utilizamos los plurales, bañadores de hombre, porque luego debajo estará cada uno de los bañadores y entonces lo haremos para el singular, no para el plural, bañador de hombre o bañador para hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que el long tail, la importancia que tiene es que cada una de las páginas posiciona para una cadena de palabras clave diferente, pero el tráfico que recibimos es el total de esas palabras clave. Recibiremos por la página principal, normalmente no siempre, pero en muchas ocasiones, por la que más tráfico, pero también recibiremos tráfico de la página de categoría de los calzoncillos, o la página de categoría de los bañadores, o la página de categoría de lo que sea, ¿de acuerdo? Luego recibiremos tráfico de cada uno de los productos, si hemos posicionado esos productos. Lo que quiero decir es que es muy importante trabajar el long tail porque al final lo que haces es la suma de todo ese tráfico.
Bueno, este ejemplo que estaba utilizando es un ejemplo de categorización por silos. Lo que hacemos es, cuando entramos en una tienda física, si fuera una lencería, pues no tenemos mezclados los calzoncillos con los bañadores y con los pijamas. Tenemos una zona de pijamas, una zona de calzoncillos y una zona de bañadores. Pues la web debería ser un poco lo mismo, ¿no? Cada una de esas categorías eh, tiene tiene que optimizar para su propia categoría y es como si fuera un silo separado, por eso le llamamos categorización por silos. Entonces, dentro de todo lo que es la lencería, un silo sería la ropa interior, otro silo serían los bañadores, otro silo serían los pijamas, si hubiera calcetines, otro silo serían los calcetines, y luego podemos utilizar subcategorías, que sería, por ejemplo, dentro de los bañadores, hay muchos tipos de bañadores para hombre. Pues, ¿qué serían las subcategorías? Pues bañadores pirata, bañadores slip, bañadores de short, etcétera. Sería subcategorías y luego por fin llegaríamos a la parte de productos. Bañador short de Calvin Klein o bañador short de Home o de cualquier otra marca, ¿vale? De Quicksilver. ¿Qué os quiero decir con esto? Que es muy importante optimizar todas y cada una de las páginas de la web. La suma del tráfico total será el tráfico que recibamos dentro de nuestro proyecto. Después, ¿qué trabajamos? Trabajamos con los mockup de SEO. Una vez que sabemos cómo va a ser la arquitectura de nuestra web, cómo va a estar organizada nuestra tienda, que podemos hasta imaginarlo en plan de una tienda física, cómo tenía que estar organizada, llegan los mockup. Los mockup es que vamos a definir cuál es la estructura de la página, cómo se va a ver en unos dispositivos y en otros, cómo se verá en ordenador, cómo será en tablet, cómo se verá en móvil. Y tenemos que hacer que se vea bien en todos ellos, obviamente. Y la ventaja de los mockup es que todavía no estamos trabajando en web, todavía no trabajamos en digital. De hecho, muchas veces se podía hacer hasta con lapicero, ¿no? Con bolígrafo, de ir haciendo cada una de las partes como tiene que ser, qué es lo más importante, lo tenemos que poner arriba, cómo lo vamos. Eso es el trabajo del SEO con otros profesionales, ¿no? Sobre todo con el de experiencia de usuario y con el de diseño, que es el que tiene que pintar luego cómo va a ser la web. Bueno, vamos a la primera parte de las 4 patas que comentábamos antes, para entrar un poquito más en detalle de cada uno de ellos. Aún así, ya os digo, en una hora no nos da tiempo de mucho, pero porque lo veáis así de una manera global, ¿no? Dentro de indexación web hay 4 partes principales que solemos trabajar. La una es la que tiene que ver con robots.txt. La herramienta robots.txt nos sirve para decirle a las arañas de los buscadores que os comentaba antes qué partes y qué no de nuestra web tienen que leer. Es así de sencillo. Hay partes de nuestra web que no nos interesa que lo lea, porque lo primero, porque no tiene a lo mejor sentido. ¿Para qué va a leer el aviso legal o la política de cookies? O hay partes que no interesan y otras partes que nos interesan mucho. Nuestras categorías principales o cuáles son nuestros productos. O por medio de robots somos capaces de decirle qué parte de las web tiene que leer y cuáles. Luego hay otra que es el sitemap. El sitemap es un listado en el que le indicamos cuáles son las páginas más valiosas de nuestra web, más importantes. Es otra manera, os comentaba antes que es muy importante que los buscadores sepan de qué va nuestra web, sepan cuáles son nuestros productos y nuestros servicios. Entonces, por medio del sitemap le decimos, estos son nuestros productos, estos son nuestros servicios, estas son nuestras categorías y le vamos mostrando lo que es más relevante para nuestra web. Otra de las partes que trabajamos, que lo comentábamos, era lo de la velocidad de la web. La velocidad de la web, está el Web Core Vitals, está la parte de WPO, se le llama lo que sería el performance, a lo que sería la velocidad de la web, ¿no? Hay un montón de cosas. Hay herramientas como PageSpeed de Google que nos marcan cuál es la velocidad de nuestra web. Eh, activamos la compresión de servidores, activamos la compresión de caché, o sea, diferentes técnicas para que digamos que la web cada vez sea más rápida. Y luego comentábamos la parte de los errores. Tenemos que mirar que la web no tenga errores 404, que estén bien las redirecciones, pues que los canonical de las páginas estén bien puestos. Los canonical, ahora os explicaré, bueno, es más complicado, pero bueno, intentaré hacerlo rápido. Y era lo que comentábamos de la migración. Los canonical es que puede haber, imaginaros que tenemos un mismo bañador en un mismo color, pero está en 4 tallas diferentes. Está la M, la L, la XL y la XXL. Claro, esos 4 bañadores o esas 4 tallas van a intentar posicionarse para el mismo bañador, pero a nosotros no nos interesa que compitan entre ellas. Si compitan entre ellas, no se va a posicionar ninguna al final. Entonces, hay una que es la que tiene el canonical propio, que va a ser la que va a intentar posicionar, y las otras le vamos a poner el canonical de la que queremos que posicione. O sea, le estamos diciendo a los buscadores, hay 4 URLs, pero la única que tienes que contar es esta. Las otras están, puedes leerlas, puedes ver que están, pero darle el valor solamente a esta. Para eso utilizamos los canonical. Es muy importante, sobre todo en los e-commerce, en la parte de e-commerce. Herramientas SEO. Os he puesto aquí lo primero os he puesto, que tengan una parte gratuita o
digamos, alguna parte, sí, alguna parte gratuita, aunque si quieres coger la herramienta más avanzada es de pago, pero bueno, Screaming Frog es importante, es un rastreador web que simula lo que la web de Google está viendo de la nuestra. Entonces, perdón, lo que el rastreador Google está viendo, el buscador Google está viendo de nuestra web. Entonces, con esto lo simulamos y vemos cómo nos ven, qué partes puede leer, cuáles no, si hay algún problema, nos lo marca todo Screaming Frog. Entonces, digamos que es la caja de herramientas más importante del SEO, ¿vale? Luego hay una herramienta que es SEO Quake, que es una extensión de Chrome. Se puede poner una extensión, se llama así tal, como lo veis en la pantalla, SEO Quake. Esta extensión de Chrome, en el momento, la ventaja que tiene es que yo tengo abierta una web, la que sea, de un competidor, y en el momento que le doy a la extensión de SEO Quake, puedo ver cuáles son sus encabezados. Pues me hace como si fuera una mini auditoría de la página que estoy viendo, no de la web completa, sino de la página que veo en ese momento. Si estuviera en la página de bañadores de un competidor, pues solamente vería la parte de esa página de bañadores. Pero es como muy inmediata, muy rápida, por eso me gusta mucho SEO Quake. También nos dice los enlaces que le entran a esa página, los enlaces que salen de esa página que apuntan hacia afuera, o sea, nos da una información muy interesante. SEMrush es una herramienta, es súper completa, la solemos utilizar casi todos los profesionales del SEO. Lo malo que tiene es que es una herramienta que es cara, por vale 100 euros al mes. Entonces, todos los meses 100 euros para la herramienta, pues, pero bueno, es una herramienta de estudio de la competencia. Nos da todos los datos sobre la competencia, la autoridad que tiene, los enlaces que recibe, para qué páginas, para qué palabras clave está posicionada y en qué posición está de cada una de esas palabras clave. Eso me sirve, por ejemplo, para buscar palabras clave que la competencia tenga posicionada y yo no. Entonces, cojo esa palabra clave que yo no tengo posicionada, por ejemplo, escribo un artículo en el blog utilizando esa palabra clave, optimizándola a tope para intentar colocarme por encima de la competencia para esa palabra clave, para esa búsqueda concreta. Eso es un trabajo recurrente que hacemos todos los días. Lo malo de SEMrush es eso, que solamente tiene una parte gratuita de unos días de prueba, creo que son sobre 15 días o por ahí, y luego ya es una herramienta que vale 100 euros al mes, pero es muy, muy, muy potente y muy buena. Y luego hay otra que es Ubersuggest. Esta también es una herramienta que también nos ofrece datos de palabras clave, el número de búsquedas, la dificultad de la búsqueda, y tiene una parte gratuita y otra parte de pago. Entonces, pero bueno, con la parte gratuita se pueden ir haciendo cosas. Entonces, por mostraros algunas de las herramientas que utilizamos para esta primera parte, ¿no? Vale, la intención de búsqueda. Tenemos que saber diferenciar cuando nos buscan en Internet, o mejor dicho, cuando nos buscan. ¿Cómo queremos que nos encuentren en Internet? ¿Y para qué palabras clave queremos que nos encuentren? ¿Por qué? Porque la intención de búsqueda del que está buscando dentro de la caja del buscador tiene una necesidad, pero puede tener diferentes intenciones. Puede tener una intención informativa, que sería buscar la respuesta a una pregunta que tiene. Pero entonces podría ser que estás haciendo un trabajo para el colegio o simplemente estás informando, ¿no?, sobre algo, pero digamos que estás en una fase muy lejana de lo que sería una conversión o una venta o conseguir un registro. Entonces, ¿está bien tener palabras clave informativas? Sí, en una primera fase sí, pero bueno, hay otras palabras clave que son más importantes porque son palabras clave de negocio, ¿no? Hay otras que son con intención navegacional. Los buscadores intentan encontrar una web o una página específica. Hay otra que sería una intención comercial. Aquí sí que nos vamos acercando a lo que a nosotros nos interesa. Están investigando un producto, un servicio, una marca. Y por último, la intención transaccional, que sería que ya estás buscando algo para que cubra una necesidad que tienes. Estás deseando comprar algo o contratar un servicio o lo que sea. Entonces, es mucho mejor posicionarte para una palabra, aunque tenga menos búsquedas, que sea, en el caso de los bañadores, comprar bañador de Calvin Klein, porque es que ya me está diciendo dentro de la misma búsqueda, ya me está diciendo lo que quiero hacer, comprar un bañador de Calvin Klein, más claro agua. Sin embargo, una informativa que es, pues yo qué sé, sistema de tallas en los bañadores de Calvin Klein, pues a lo mejor está mucho más lejos, simplemente está mirando qué talla necesita. Entonces, la intención de búsqueda es muy importante cuando buscamos esas palabras clave con las cuales vamos a optimizar nuestra web. Bueno, la parte 2, que sería de las 4 patas que comentamos, la parte del SEO on page. Estaríamos hablando de lo que podemos mejorar dentro de nuestra página, de las acciones que podemos hacer o las técnicas que podemos hacer dentro de nuestra página para que posicione mejor. Pues lo primero, lo que os comentaba, hacer un estudio de keywords, hacer un estudio de palabras clave. Tenemos que ver que sean palabras clave relevantes,
que tengan un volumen, a ver, volumen, en teoría cuanto más volumen y menos dificultad sería mejor, pero bueno, que tengan cierto volumen o por lo menos que tengan alguna búsqueda, ¿vale? Que sea una palabra clave que esté orientada o enfocada a negocio, que nos proporcione algo de negocio y la intención de búsqueda, lo que comentábamos antes, intentar que sea una intención transaccional o comercial y no tanto de informativa, ¿no? Otra de las partes que podemos trabajar, la parte de implementación. Una vez que sabemos qué palabra clave vamos a asignar a cada una de las páginas, esta es para la página principal de la web, para la home. Pues vamos a preparar las metaetiquetas, vamos a buscar que la URL sea amigable, vamos a buscar que el canonical tenga el propio en la mayoría de los casos y si no, qué canonical es el que tiene que marcar. Optimizamos los encabezados dentro de la web, pues H1, H2, H3, hasta H6 y si es necesario ponemos datos estructurados para explicar de qué es la web, cuál es su sector, si queremos poner datos estructurados en la ubicación física, etcétera. Una tercera pata sería la optimización de imágenes. El contenido, si queremos que posicione bien, tiene que ser original, contenido original. Si cogemos imágenes de archivo, imágenes de banco de imágenes o imágenes que ya tiene, Google es un poco como cuando éramos niños, ¿no? Que nos cambiábamos los cromos. Si ya tienes ese cromo no tiene valor para ti. Entonces lo que busca siempre es cromos nuevos. ¿Qué ocurre? Que si tú le das cromos nuevos, te premia y entonces te posiciona mejor en los buscadores. De ahí que sea tan importante que el contenido sea original. Yo por la experiencia que tengo, hay un antes y un después, pero el contenido original posiciona muy, 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 muy bien. Cuando digo contenido, eh, puede ser no solamente las imágenes, puede ser vídeo, puede ser una infografía, puede ser un audio, o sea, cualquier tipo de contenido. El alt de las imágenes es una cosa que es, bueno, es la gran asignatura de que ningún desarrollador ni nadie pone el alt de las imágenes. El alt de las imágenes es imprescindible por dos cosas. La primera, porque Google, si lo tienes puesto, te premia. Y lo segundo, pero más importante todavía, es que si los navegadores de los invidentes, por el alt de las imágenes, les dice lo que hay dentro de la imagen. Le dice, esto es una imagen de una máquina de serigrafía. Esto es una imagen de un bañador de Calvin Klein. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado nos ayuda a posicionar y por otro nos hace ser más accesibles. Cualquiera, aunque sea invidente, puede acceder a nuestra web y puede saber lo que hay dentro de las imágenes. Y otra de las cosas es el peso de las imágenes, que normalmente cogemos una imagen, la llevamos a la web, tal como la hemos sacado de una cámara de fotos o de donde sea, son imágenes que pesan muchísimo, tardan mucho en cargar y por lo tanto no nos beneficia a la hora de posicionar. Hay que coger las imágenes y hay que poner el peso adecuado, ¿no? Por decirlo así. Otra parte importante dentro del SEO Page es el enlazado interno. Hay una teoría que tenemos poco tiempo, no me quiero enrollar mucho, que le llamamos la del link juice. Vendría a ser que todas las webs tienen jugo. El jugo lo echamos por la página principal, a la página principal le cae todo el jugo, pero desde la página principal empieza a repartirse por las páginas secundarias. Las páginas que tiene a primer nivel, que serían en este caso, por ejemplo, las páginas de categoría, si hay 4, reciben cada una un cuarto del jugo que cae por la página principal. Si estuviéramos debajo, por ejemplo, en los productos y cada categoría se dividiera también en 4 productos, pues serían 16 páginas y se dividiría el jugo principal primero en 4 y luego en otras 4. Cada uno le llegaría un 16 de jugo, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuanto menos jugo te llega, menos autoridad tienes y más cuesta posicionarte. Esa es la ventaja que tiene, por ejemplo, cuando tienes un nicho concreto. Si vendes solo ropa interior masculina, puedes competir con Zalando y puedes competir con el Corte Inglés y puedes competir con la web, hablamos. Puedes competir con la web de quien sea. ¿Por qué? Porque la web del Corte Inglés, aunque tiene 100 veces o 1000 veces más de jugo que tú, hasta que llega la parte de lencería masculina o hasta que llega la parte de bañadores, pues ha tenido que bajar 6 niveles. Como ha tenido que bajar 6 niveles, el jugo que le ha llegado es muy poco y se compite jugo contra jugo. Pues un poco raro queda, pero bueno, creo que así se entiende. Eso sería la parte del inglés. Y luego los enlaces salientes y los enlaces entrantes. Cuando nosotros apuntamos un enlace hacia afuera, parte de nuestro jugo se va por ese enlace, se va al sitio donde apuntamos. Pero cuando es el enlace el que apunta a nuestra web, parte del jugo de quien nos enlaza se viene a nuestra web. Por eso os decía antes que si lo que nos enlaza es la Universidad de Zaragoza, pues nos pasa mucho jugo. Si quien nos enlaza es la carnicería de la web de la carnicería de la esquina, pues pasa poquito jugo. Pero la idea es que nosotros tengamos todo el jugo posible. Es más importante que mantengamos el jugo dentro de nuestra web que no que lo saquemos hacia afuera. O sea, enlaces hacia afuera, sí, pero justitos y a sitios de mucha confianza y de mucha relevancia. ¿De acuerdo? Y luego estaría lo del index no index, que es podemos pasar el jugo
podemos poner el tubo pero que no pase jugo, ¿vale? Sería así, podemos poner el enlace que pase jugo o que no lo pase. Pero bueno, eso daría para otra hora de conversación solo para eso, ¿no? La parte del SEO Page, que era un poco lo que comentábamos. Aquí cuando hablábamos de todas maneras del enlazado interno, hablamos siempre el enlace dentro de nuestra web, ¿eh? Que quizá yo os he liado un poco porque he hablado de enlaces hacia afuera y hacia adentro. Y en la parte del SEO Page es cuando hablaríamos de enlaces hacia afuera de nuestra web o enlaces de otros sitios que nos vienen hacia nosotros. Digamos que eso es lo que nos proporciona la autoridad y como os lo he dividido aquí, por un lado es la parte del link building, que es conseguir o ayudar a los motores de búsqueda eh, creando más enlaces a que los motores de búsqueda comprendan nuestra credibilidad y la relevancia de nuestra web, que entiendan que nuestra web es importante. Y luego hay otra parte que sería la parte de directorios locales, que eso es muy importante para conseguir, digamos, esa misma autoridad, pero a nivel local. O sea, si el proyecto es solo de Zaragoza, es más importante que los enlaces sean de la misma zona geográfica, en este caso de Zaragoza. ¿De acuerdo? Tiene que ver, sobre todo cuando son proyectos de web que tienen un componente local muy importante. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿vale? Con Aramática, aragonesa de puertas automáticas. Esto sería una ficha de Google My Business. Lo ideal es que a la derecha, como veis, sale la ficha de Google My Business, en la que sale una foto de Aramática, sale dónde está, su ubicación, etcétera. Y en la parte izquierda, digamos que por el SEO local, cuando se hace la búsqueda, sale en primeras posiciones. Por eso quiero decir que en el componente de SEO local, son importantes las dos cosas, que salga nuestra ficha en la parte de My Business como que salgamos cuando hay una búsqueda en las primeras posiciones de Google. Se consiguen ambas. Herramientas digamos, una segunda parte de otras herramientas SEO que se pueden utilizar. Majestic SEO es una herramienta que sobre todo nos sirve para trabajar las palabras clave en temas que sean muy concretos, entre ellos es una herramienta de investigación de palabras clave, que es muy importante. Hay dos herramientas que son gratuitas porque nos la proporciona Google, que son Search Console, que nos sirve para solucionar todos los problemas que tengamos dentro del sitio web. Digamos que el mismo Google nos avisa cuando hay algún problema dentro de nuestro sitio web. Hay otra herramienta que también nos proporciona gratis Google, que es Google Analytics, que esta aplicación lo que nos da es los datos que están ocurriendo dentro de nuestra web. ¿Por qué página entran? ¿Cuántas visitas tenemos? ¿Cuánto tiempo están dentro de nuestra página? ¿Por qué páginas han pasado? O sea, nos da un montón de información para que sepamos qué es lo que está ocurriendo. Por último, os he puesto dos herramientas que son ImageOptic para Mac y Riot para PC, que son herramientas para bajar el peso de las imágenes. Os comentaba antes que las imágenes no pueden pesar mucho porque si no, tarda más en cargar la web y por lo tanto te penalizan. No es que te penalicen, no es la palabra exacta, pero no te benefician los buscadores, vamos a decirlo así, que quien sí está optimizado lo benefician los buscadores. Estas dos herramientas van muy bien. Las dos son de escritorio, te las instalas en el ordenador y directamente puedes coger esa imagen y pasarla por la herramienta para bajarle el peso. Contenido fresco, lo que decíamos, generar contenidos en el blog es una de las cosas. He puesto aquí el Yoast SEO porque es un plugin que funciona muy bien en WordPress, para lo que tiene que ver en WordPress, para optimizar las páginas. Es como si fuera un semáforo y te va diciendo cada una de las partes que puedes optimizar. Como habíamos hablado, dentro del contenido fresco también está la parte de casos de éxito y testimonios de clientes, que suele venir muy, muy, muy bien en el SEO, y la parte de preguntas frecuentes, que nos hace el que haya mucho más texto que esté alrededor de la palabra clave que nos interese para que posicione mejor. Y bueno, ya termino. Esto es una palabra clave de un SEO que es Carlos Redondo, que a mí me gusta mucho, que dice: el tiempo pone a cada uno en su lugar, pero si haces SEO te pone un poquito más arriba, ¿no? Pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Al final he corrido un poco porque veía que se nos echaba el tiempo encima, pero bueno, así os doy también unos minutos por si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues poder, a ver si soy capaz de contestarla. Pues muy bien, Pilar. Muchas gracias, Chema. Voy a dejar Ha de estado muy presentar. bien. Gracias. La verdad es que hay poco tiempo, entonces hay que correr mucho en cada una de las partes, pero bueno, por daros unas pinceladas, ¿no? De cómo funciona Claro, esto. sí, 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 sí. Mira, sí que tenemos una pregunta en el chat. Ujú. Espera que lo voy a abrir. ¿Cada cuánto recomiendas actualizar los blogs? Bueno, a ver, a esa pregunta es que es muy diferente, por ejemplo, si es para un e-commerce o si es para un proyecto industrial o un proyecto empresarial Si es para un proyecto empresarial, pues a lo mejor sería suficiente con una o dos entradas al mes. Es más importante seleccionar bien las palabras clave que nos interesa, posicionar y trabajar alrededor de esas palabras clave
digamos, con contenido, no sé llamarlo expertise, por decirlo de alguna manera, con contenido muy profesional que te coloque como un referente, ¿no? Un poco en la industria. Si es en un blog, pues probablemente más, porque al fin y al cabo recibes muchos productos y tienes muchas categorías de productos y siempre puede ser, es más fácil actualizar esos contenidos, ¿no? Y hacer contenidos más ligeros. Entonces, pero bueno, podríamos decir que 2 veces al mes pues lo veo adecuado. También depende si se genera mucho contenido interno o no. Si se genera mucho contenido interno, pues entonces sí que se podría publicar más de 2 veces. Pero bueno, como norma general podría ser.